que viene del supermercado, el doctor Trajano, parece. Sí. Ah, no. Creía que andaba con el carrito. Bien. Como ya habrán visto, porque han leído ahí en el temario, ya vamos entrando a la última parte del módulo sobre el plano normativo. Y como ustedes bien saben, en cada una de las sentencias que han tenido la suerte de ver o hacer, siempre, casi obligadamente, está la cita de la jurisprudencia. Ya la hemos visto como fuente, y si tenemos que hablar qué tipo de fuente es, bien puede decirse válidamente que es una fuente normativa, porque la sentencia es una norma individual, y que debido a la jerarquía del tribunal que lo dicta, puede generar un precedente que prácticamente tenga los visos de obligatoriedad a seguir en casos análogos. Y para una mejor comprensión del tema, porque no lo vamos a ver en una sola clase, porque este es un nudo importante en cuanto a la fundamentación que va a tener después, porque no solamente las razones que se dan son razones que el juez va colectando a través de su mirada de la cuestión fáctica y de la norma legal, sino también estas razones están dadas en orden al seguimiento de pautas que muchas veces fijan, y cuando hablo de superiores o inferiores, me voy a referir a jerarquías normativas, no me refiero a que son mejores jueces, ni más completos, ni que tienen más poder, sino que el orden jerárquico impuesto por la ley hacen que la decisión de uno pueda revocar, si es necesario, la decisión de los otros. Es jerarquía los efectos del orden del recurso. ¿Y por qué? Como ustedes ven ya en la diapositiva, voy a empezar por el common law. Esto tiene una connotación histórica por las características de los sistemas. Ahora entenderán por qué nosotros hemos estudiado como primeros puntos del módulo los sistemas jurídicos. Nosotros vimos después la distribución, ¿se acuerdan que le pusimos un mapa en el cual decíamos cómo estaba distribuido el mundo? Y los dos grandes sistemas era el sistema europeo continental y el sistema anglosajón, también conocido como common law. ¿Y por qué en el sistema europeo continental quizás no es tan de tradición de precedente como puede ser el common law? Sobre todo lo que es la legislación continental que heredamos nosotros, romanística, francesa, española. Bueno, en realidad el sistema continental tiene que ver con la codificación y demás, y el poder que se le daba al legislador. O sea, el juez era un mero aplicador de la ley o la mera boca de la ley, como decía Montesquieu. Entonces, la jurisprudencia, digamos, no era una fuente como la ley. Exacto, los jueces tenían que ser fieles a la ley, no a la jurisprudencia. El juez no creaba derecho. El que creaba derecho, ¿se acuerda que iba a la guillotina en Francia? Y de ahí viene el término, va a rodar la cabeza al juez. Esto, y por eso los tribunales de casación no eran tribunales judiciales,
como se los conoce ahora, sino que eran tribunales legislativos. La casación francesa pura era un tribunal que el cuerpo legislativo conformaba para que controlen la actividad de los jueces que habían sido buenos aplicadores y no habían osado efectuar actos interpretativos poniéndole a la ley algún componente extraño a lo que ha sido la exclusiva voluntad del cuerpo legislativo. Por eso decía que la casación es un recurso que más que revocar anula esos fallos que no siguen estrictamente el contenido de la ley. En cambio, el common law era totalmente distinto. Desde los métodos racionales de interpretación en cuanto a la forma en que pensaba el juez, donde se invertía el orden de premisas, e incluso los métodos procedimentales, dándole mayor preponderancia a lo que era la inducción sobre la deducción, es porque básicamente existía en el common law una fuerte impronta en que los jueces, sobre todo los de los tribunales superiores, eran los que iban generando las normas que la sociedad debía regirse. Y muchos preguntarán, ¿y entonces por qué Inglaterra tiene su parlamento? ¿Y por qué Estados Unidos tiene el Congreso? Porque coexisten también normas escritas, pero son normas principales. Lo demás ha sido conformado a través de la producción doctrinaria del precedente. Diapositiva que vamos a pasar hoy es una diapositiva traducida de una que me facilitaron en Estados Unidos, con la que se enseña en materia de grado la doctrina del stare decisis, que es, digamos, la base, la doctrina del precedente en Estados Unidos. ¿Y por qué la vamos a ver primero? Porque nosotros tenemos esa doble filiación dentro del mismo sistema, sin hablar después del tema que ha generado la incorporación de los tratados internacionales de derechos humanos. Hablemos en la época de Vélez Sarsfield, que nuestra Constitución seguía el camino del common law, es más, hablaba del juicio por jurado, que a veces es incompatible con el tema de los jueces técnicos que deben fundar la sentencia. Y por otro lado, tenemos toda la legislación inferior basada en el sistema de codificación. Entonces la interpretación constitucional nuestra muchas veces ha seguido el camino de los precedentes norteamericanos. Ustedes van a ver que si bien muchos fallos de la Corte citan doctrina clásica europea, francesa, sobre todo en aquellos casos que llegaban a través de la doctrina de la arbitrariedad a entender cuestiones de materia común, de derecho civil común, quizás vean alguna referencia a Planiol, a Ripert y algunos
clásicos autores franceses, después van a ver que en mucho se sigue los precedentes de la Corte Suprema norteamericana. Pero para entender todo eso y para entender dónde estamos parados en la Argentina respecto a lo que es la utilización del precedente y la doctrina judicial como debe de ser, porque aquí ¿qué hacemos los abogados? La jurisprudencia dice, y quizás la jurisprudencia en su mayoría diga otra cosa, y buscamos el único fallito que por ahí lo publican, que dice lo contrario, y le ponemos que ese es el precedente, y no es eso el precedente. En el sentido que vamos a ver aquí, que es donde se forja, cómo se forja el precedente. Tampoco el sistema nuestro tiene la rigidez del stare decisis norteamericano o anglosajón, pero tiene mucho. Y en cierto modo ha dejado de lado algunas cuestiones que pueden ser nocivas, como vamos a ver, pero que va a servir para que podamos abrir la cabeza y partir desde un todo para ver un sistema más bien mixto u otro sistema como el que tenemos nosotros, pero que toma muchos elementos del common law. Por eso he preferido empezar por el common law, la jurisprudencia y los precedentes. Algunas cuestiones están traducidas y bueno, no he encontrado la palabra castellana correcta para traducir, pero he tratado de que sea lo más aproximativa, así que la vamos a ir degradando o componiendo en la medida que pasemos. Y así voy a levantar, me más cómodo. Bueno, como ya habíamos visto también cuando estudiábamos los sistemas, ustedes van a ver qué vínculo estrecho hay entre lo que es precedente y common law. Prácticamente parecen términos precedente, stare decisis, y common law puede parecer como sinónimos, pero no lo son, si bien están íntimamente vinculados y ligados. ¿Y qué vemos? ¿Cómo conciben los americanos el concepto de common law? Es la ley, pero no la ley en sentido estrictamente parlamentario, sino como ahí dice, desarrollada por los jueces a través de sus decisiones en los tribunales. En otras palabras, es la ley hecha por los jueces. Vemos, sin lugar a dudas, que en el sistema common law se afirma que el juez crea derecho. Hoy cuando hablamos que el juez crea derecho en un sistema de Estado de Derecho constitucional, a veces tomamos y temblamos, y también estamos de a poco creando derecho, pero no creando derecho como allí, que puede ser total, sino en la medida de que ¿qué pasa con las lagunas cuando un caso no cierra
solamente con el texto legal, en cierto modo, también el juez aquí en Argentina crea derecho, pero no en la medida que allí esté esperado. Por eso ese common law se conoce como caso de ley, case law en inglés. Entonces, es el precedente. ¿Es igual que una ley que dicta el Parlamento o el Congreso allá? No. A la ley allá se le llama, a la ley que sale del Congreso se le llama la ley estatutaria, sería traducida, que sería el state. Que es la que nosotros conocemos como ley dictada por la legislatura. Pasamos. Ahora, ¿cómo es la forma en el esquema? He tomado el de Estados Unidos porque, bueno, para tomar lo que más cercano está a nuestras tradiciones. ¿Quiénes son los tribunales que pueden crear precedentes? Cualquier tribunal, cualquier fallo, el fallo perdido que nosotros, los tribunales superiores y las cortes, y en el sistema norteamericano, en el sistema federal, hablamos también de las cortes de apelaciones. Que las cortes de apelaciones allí tienen un valor relativo, obviamente, porque no podemos comparar dos sistemas diametralmente diferentes, pero un valor equivalente a un Tribunal Nacional de Casación. Ustedes van a ver que por ahí se sorprende cuando dicen el máximo tribunal penal de la nación no conformó la sentencia del tribunal oral y no se refiere a la corte cuando habla del máximo tribunal penal de la nación y habla del tribunal de casación penal. Porque aclara el dicho, el máximo tribunal penal. La Corte Suprema no es un tribunal penal, es la Corte Suprema. Pero dentro de la rama de derecho penal, el máximo tribunal penal de la nación en el orden federal es el Tribunal de Casación Penal. Bueno, esos tribunales de apelación tienen un rango muy parecido al que tienen el orden federal en Argentina los tribunales de casación penal. Entonces, ellos son los que van a dar esa referencia futura y van a indicarle a los jueces inferiores, muchachos, si le toca un caso así se resuelve de esta manera, porque esto es como la ley. Ustedes tienen que seguir este precedente como la ley. Y ustedes van a ver en las películas, cuando empiezan a hablar las defensas y lo demás, citan mucho conforme el caso Black versus Texas, y lo empiezan a citar constantemente porque están citando precedentes. A veces más que el contexto general de una ley que puede dictar el Congreso. El Congreso se dicta más bien a leyes que hacen a las relaciones internacionales, a leyes generales de macroeconomía, pero lo que serían los códigos nuestros está puesto por los precedentes, y bueno, y después cada estado tiene su forma de conformarla, ¿no? Y lo que decíamos recién, la decisión que toman en estas altas cortes será vinculante. Ahí hay otra gran diferencia que tenemos con
el sistema en Argentina. Hasta el día de hoy se dice que la Corte Suprema resuelve el caso. No genera, no es un tribunal constitucional o como estos del Common Law que van a dictar normas de alcance general. Aunque se dice que, como lo dice la Corte Suprema, que es la última instancia, sí, constitucional, judicial, ¿para qué ir en contra de la corriente? Entonces habría una obligación moral de seguir esa jurisprudencia. Pero la misma Corte también ha dicho en algunos de sus precedentes, aquí en Argentina, que solamente se puede variar, porque también ha buscado dentro de su jurisprudencia decir que sus fallos son obligatorios, aunque no está escrito, y que se puede variar en la medida de que en el tema los argumentos tengan fundamentación que no ha sido tratado en el fallo donde ha generado ese precedente. Y ahí queda claro que los tribunales inferiores entonces aplican similares fundamentaciones legales. Y entonces nos preguntamos, ¿para qué están los jueces? ¿No? ¿Quién determina la analogía? ¿No está haciendo interpretación ahí el juez? Hace. Entonces tiene que buscar la analogía. Sigue habiendo actividad. Para eso está entonces los tribunales revisores, para que digan, ¿es análogo o no? ¿Se aplica o no se aplica el precedente? Es como la ley. Pues, así como nosotros decimos, hay una errónea aplicación de la ley, hay una errónea aplicación del precedente. Pero digo, sigue habiendo una actividad, no se anula la actividad interpretativa, Sí, porque el juez de síntesis vamos a ver determinar... al final, lo que no puedes hacer es decir, yo no opino de No, este ya modo. sé, pero eso por el artículo que usted ha dejado, donde está la crítica a ese realismo escéptico que le niega, pero en este caso me parece que Sí, a ese realismo moderado. Hay por el artículo una que usted ha dejado. interpretación del caso al presente, pero que tengan presente también una cosa. Pero ahí cómo juegan los hechos, por ejemplo. A eso iba. La forma en que vamos a partir no es igual el razonamiento que hacemos deductivo en nuestros tribunales, mayoritariamente, sino que allá se conforma el caso. Vamos a suponer cómo empezó, para que tengan una idea. En la época de 1790, 1800, a un señor se le ocurrió hacer un cubo con frutas, embotellarlos y venderlos. En esa época no había ni reglamentaciones ¿cómo se llama?, bromatológicas. En una de esas ventas, en una partida, intoxicó y mató varias personas. Tampoco estaba previsto esa situación. Entonces llegó al tribunal y el tribunal examinó en base a los... un momentito.
Entonces, allí analizaron y dijeron que no era justo que una persona lucre con la venta de un producto y que con ese producto genere daño. Y eso lo determinó el juez. Partió del caso individual y generó la regla. Todo aquel que lucra produciendo algo que después provoca daño, tiene el deber de reparar los daños. Ahí nace la regla de precedente. Entonces, en todos los casos en que Juan fabrique algo y en esa fabricación genere un daño, está el precedente primero de aquel que se hizo, bueno, y esa fue la regla de precedente que se generó. Esa es una con la que explican más los norteamericanos, y es un caso real, creo, de la época, de poco tiempo de la independencia, uno de los primeros casos que tuvo la corte de aquellas épocas. Así van formando reglas, no necesariamente vinculadas al caso, porque esta mujer fabricaba bebida, puede haber otro que haya querido fabricar herramientas y era una cosa peligrosa y no haya tomado los recaudos. Es decir, el vínculo de fabricarlo y generar daño era lo que generaba esa regla de precedente. Es muy parecido, es como si los legisladores fueran los tribunales. Con esa idea hay que partir en el common law, ¿no? Ahora, ¿qué quiere decir stare decisis? Porque se habla que es una característica del sistema common law americano el stare decisis. Y a veces nosotros reclamamos a los tribunales superiores esa especie de que se sostengan los precedentes jurisprudenciales. Sería una traducción más o menos lo que está decidido, o mejor dicho, fiel a lo que se ha decidido. Volvamos al tema del primer caso de la mujer de las bebidas que genera daño, contamina a los consumidores, se decidió que es responsable. Bueno, otros casos análogos tienes que ser fiel a esa regla, porque tiene que haber un estatus igualitario para preservar lo que a ellos les interesa por sobre todas las cosas, la seguridad jurídica. ¿Y qué necesitamos para poder trabajar ya dentro de un sistema judicial con precedentes? Sistema de jerarquía, o sea, que dentro de la escala del proceso haya diversas instancias en las cuales unos tribunales tengan jerarquía respecto al recurso para poder, ¿no es cierto?, imponer a otros lo que son sus conclusiones en las decisiones. Si no hay eso, entonces, bueno, es algo lógico, ¿no? También nosotros lo tenemos así. O sea, ¿y cómo es más o menos para que se pueda entender en Estados Unidos la organización? Está la Alta Corte como la Corte Suprema dentro del sistema federal y va a tomar no solamente casos, ojo que allá no llega directamente de los estados, están las cortes de apelaciones de circuitos judiciales, que son 13, que son esos que parecen tribunales de casación nacional que yo les decía, y después están los tribunales de instancia, vamos a llamarle así,
que aquí está definida como cortes de negocios internacionales. Ahí estaría el juez Griesa, famoso, de Nueva York. Y así fue el sistema que tuvo nuestro tema de la deuda. Lo que el juez Griesa dijo pasó a una corte de circuito, y cuando la corte de circuito confirmó lo del juez Griesa, terminamos en la Corte Suprema, que dijo que no iba a tomar el caso. Y ahí terminó el tema de los fondos WIP. Bien, también están las cortes de reclamaciones, que serían las cortes ordinarias de civiles. Y después están las cortes de distrito, que son 94. Bien. Ahora, ¿hay restricciones para crear derechos los jueces en el sistema common law? Sí, dice la doctora. Ah, ahí está, sí. Y sí, porque para poder generar precedentes que después conforme el estado de decisis, necesito caso. Resolver un caso. Por eso, nuestra Corte Suprema, siguiendo el lineamiento de la Corte norteamericana, decía que los jueces no podemos resolver cuestiones abstractas. Por eso decía que durante la sustanciación del caso desaparecía la disputa, se quedaba sin sustento, se quedaba sin caso y por lo tanto no podía resolver. Esto era hasta que después aparecieron casos en donde las cuestiones abstractas consideraba la Corte que merecían respuesta jurisdiccional. Para no ir tan lejos, uno fue el caso Santiago, donde ya lo que generaba el caso ordinario había desaparecido porque el candidato renunció a su candidatura, igual falló el fondo. Otro caso, FAL, donde la parte que planteaba que se evite, que se desautorice, que se le haga el aborto, llegó a la Corte y mientras estuvo en la Corte, como fueron en queja, el Tribunal Superior autorizó el aborto. Cuando resolvió la Corte había pasado 2 años de que el aborto se había realizado, igual falló. Y hay otros antecedentes más. Entonces, tiene que haber caso y que no haya decisión vinculante anterior. Porque si no, estaríamos generando precedentes todos los días. Acuérdense que el precedente para un tribunal puede ser propio o ajeno. Es propio cuando sigo la línea, y es lo que en estos últimos tiempos se le reprocha a la Corte Suprema, que se aparta de sus propias decisiones. De modo brusco. Y el caso nosotros, cuando usamos precedentes de la Corte Suprema, no estamos utilizando precedentes propios. ¿Qué regla hay que seguir en estos casos? Yo a mis relatores les digo, por una cuestión, si es que no lo tenemos dentro de nuestro tribunal, y vamos a respaldar con jurisprudencia la sentencia, busquemos en otro, pero de una jerarquía igual,
superior. ¿Por qué? Porque también hay que tener en cuenta que lo que va generando precedente es doctrina de tribunales altos. Entonces, los precedentes, conforme lo conciben los americanos, es cuando el tribunal de mayor jerarquía lo vuelca hacia un tribunal de menor jerarquía recursiva. Si no, estaríamos invirtiendo uno de los elementos que conforman las características del precedente. Eso no implica que puede ser que un juez de primera instancia haya sacado fallos que sean novedosos, porque aparecieron nuevas circunstancias, nuevas cuestiones en la vida de la sociedad, antes no se haya fallado. Bueno, pero ahí, si está dentro de la misma línea, si es un tribunal que sigue el orden, ya no es que sigue el precedente, sino que va a confirmar lo que sienta ese tribunal. Otra cosa es decir, bueno, yo como la Corte he fallado así, y bueno, y así ha fallado también el juez de primera instancia de Monte Quemado. El abogado que ha perdido, ¿qué me diría? Con todo el respeto que se merece el juez de Monte Quemado. Eso es lo que ese juez de Monte Quemado no genera doctrina. Son ustedes los que tienen que generar la doctrina. No quiere decir que no pueda utilizar quizás la línea argumental, pero tratando de hacerla con la autonomía, ¿no es cierto?, de aplicación. Bien. La doctrina es lo que venimos hablando. Los jueces miran decisiones pasadas para guiar. Ven en las razones detrás de los fallos en los casos anteriores para orientar la decisión en los casos nuevos. Obviamente que cuando surge una nueva situación y se decidió por primera vez sobre un problema jurídico planteado, un precedente nuevo se empieza a crear. Y obviamente, cuando la decisión sale de esas instancias superiores, directamente es una regla de common law. A ver, algunas caras me miran como lo que no lo entiendan bien o lo seguimos, lo pensamos más, ¿no? Yo considero que callado parto que lo tienen bien asumido y le metemos, ¿no? Hasta ahí todo bien. Entonces, ¿qué es un precedente para los americanos? Un razonamiento detrás de una decisión judicial que establece un principio, esa es la regla del precedente. Ese es conforme el caso o la enmienda constitucional o el caso tanto de la Corte Suprema, que debe ser seguido por otros tribunales inferiores en la misma rama judicial al decidir casos futuros que son similares. Estamos hablando de common law, es ley. No. Se establece claramente que es análogo a lo que fue resuelto por un tribunal que crea derecho en el common law, tiene que seguirlo como si fuera la ley misma para nosotros. Bien,
puede estar desconforme. Ya vamos a ver cómo hacen ellos para decir que están desconformes. No es como la corte nuestra con la corte inalámbrica. No lo voy a hacer y no lo hago y punto. Ya vamos a ver qué pasa. También está aquí previsto. Sigamos. ¿Cuál es el sentido del stare decisis o de crear un precedente con esa rigidez? Es crear consistencia y previsibilidad dentro del sistema legal. Es decir, si el máximo tribunal falla siempre de este modo, bueno, yo voy a meter la demanda porque le asiste a los derechos de mi parte. Pero resulta que cuando ya va llegando a toda la instancia, cambian 180 grados, perdón, y después termina perdiendo. Entonces no se da la consistencia y previsibilidad dentro del sistema legal. Lo que se ve era un FUCA, puesto ahí, he errado la tecla. Lo que se verifica cuando los casos análogos se siguen de manera similar. ¿Qué nos quejamos los abogados cuando decimos, pero si el caso de mi amigo era igual que el mío, y la cámara de él le da la razón y a mí me ha bochado? Es eso. ¿Qué genera eso? Confianza. Nosotros conocemos como seguridad jurídica, en que el sistema legal genera la creencia de que se está haciendo justicia bajo el principio de igualdad. A todos nos miden con la misma vara. Porque a Juancito le han hecho lugar y porque este es Pedrito, cabecita negra, le han cortado la cabeza. Cuando hay buena fe. Seguro. Pasemos. El precedente llena el contenido de fundamentación de la razón de la decisión. ¿Qué queremos decir con esto? En el common law, sobre todo. La fundamentación normativa nosotros la damos en base a la ley. Es lo que recién le venía diciendo. Aquí la damos, aquí se da, citando precedentes, sobre todo del máximo, cuanto más alto tribunal, mejor. Y esto sería lo que a nosotros llamaríamos la premisa normativa. Más o menos lo que nosotros llamamos la premisa normativa. Volvemos a repetir que solo hay precedente cuando el juez conoce un asunto. Y un asunto que está sometido a decisión real, subsistente al momento de decidir. Cuando toma la decisión, da la razón en la decisión, y esa decisión es entonces vinculante para los tribunales inferiores en la jerarquía recursiva. Si es que no la había antes, como alguien me preguntó por ahí. Por eso siempre los precedentes van a salir de los tribunales, ¿se acuerdan de esa esquemita que vimos recién? De apelaciones. ¿Y por qué? Porque en las apelaciones hacia arriba ya no hay jurados. Acuérdense que allá hay mucho juicio por jurado, porque los jurados no dan razones. Entonces, pueden generar precedentes, decir culpable o inocente, no. Pasado. Miren lo que decía el juez Antonín Scalia
fallecido el año pasado, estando en ejercicio de la función, pero no ha muerto en la corte, sino en una casa de veraneo, en Florida, creo, uno de los más polémicos, pero a su vez más respetados que tenía la corte norteamericana. A ver, ¿quién quiere leerlo? Para que vean la importancia del presidente. El doctor Cueva nunca ha hablado. Vamos a ver qué. Vamos a escucharlo. La función de la doctrina consiste en hacernos decir que lo que es falso bajo un análisis apropiado ¿qué dice así? Decir que lo que es sí, falso bajo un análisis apropiado, está tal cual. sin embargo debe ser sostenido verdadero en interés de la estabilidad. Es un compromiso de todas las filosofías de la interpretación. Dice más fuerte, a ver, doctor, capaz que tiene más tono alto de voz, que no han escuchado atrás. La función de la doctrina consiste en hacernos decir que lo que es falso bajo un análisis apropiado, sin embargo, debe ser sometido. Sostenido, ahí me falta una S. ¿Qué dice? Sostenido. Sostenido, verdadero, en interés de la estabilidad. Es un compromiso de todas las filosofías de la interpretación. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando la Corte Suprema de Estados Unidos ha sentado una doctrina a modo de stare decisis, como precedente obligatorio y vinculante, y si después se dan cuenta del análisis apropiado que le han errado, hay que tratar de sostenerla toda. Miren la fuerza del stare decisis que tiene, ¿no? Porque en interés de la estabilidad, o sea, más importante es la seguridad jurídica, que ha ido generando. Eso decía Antonín Escal. Y él dice, sabiendo que lo van a criticar, es un compromiso de todas las formas de interpretación. ¿Y por qué lo decía así? Porque si no rompemos el interés, el principio de igualdad. O sea, el fin es la seguridad jurídica. Y bueno, ese es un positivismo de common law. Aunque hagamos injusticia, tenemos seguridad jurídica. Bueno, estabilidad se refiere a esa seguridad jurídica. Las palabras mágicas. O sea, quizás sea muy peligroso, como también lo es muy peligroso cambiar todos los días o cambiar una corte 180 grados sus decisiones, ¿no? Claro. Bueno. Es que usted lo está mirando, doctor Taján, desde la mirada del Estado de Derecho Constitucional, en función de los derechos humanos, basado en un principio de razón práctica, de razonamiento práctico, ético, y ahora se va a entender por qué yo les decía en los primeros módulos, ojo, que no todos piensan igual, y tampoco quiero imponerles una forma de mirar las cosas. Esto es positivismo puro.
no es que positivismo únicamente vamos a encontrar en los códigos de ley escrita. Es una postura utilitarista. No es ni malo ni bueno. A mí no me importa cómo lograr el fin. El fin es la estabilidad y seguridad jurídica. Haya o no haya justicia. Eso lo está queriendo. Y si no creen que les digo, traten de conseguir el libro, que está en inglés, en internet, van a encontrar. Y quizás no le tradució muy bien, pero yo creo que sí está bien traducido. Si no ven la película de John Fisher Kennedy, Que han hecho con su propio presidente. Bueno, esto es para hacerles abrir la cabeza y para que después cuando vayamos a ver la jurisprudencia del precedente telúrico nuestro, empezamos a ver los puntos de contacto, las ventajas y las desventajas. O sea, el common law tiene muchas ventajas, pero también tiene desventajas. Por algo no está implementado. Creo que es la gran disputa, porque Alberti quería esto. Quería que también el tema de la organización de las leyes inferiores y los tribunales sigan los lineamientos del common law, como lo hacía la Constitución. Y en Europa, cuando aparecen los tribunales constitucionales, ¿saben quién fue un gran forjador de los tribunales constitucionales? ¿Quién les parece? En Europa. No, Montesquieu se conformaba con el Tribunal de Casación Legislativo. Kelsen, es uno de los que pregona los tribunales constitucionales. Porque, ¿cuál era la condición de validez de la ley? A la ley superior. Entonces, el Tribunal Constitucional que verificaba las condiciones revisaba las condiciones de validez. Ahora, ¿qué pasa? Después vienen los neoconstitucionalistas, en donde resurge con fuerza el derecho, pautas del derecho natural, y le dicen, sí, pero el derecho no solamente es ley, sino tiene algo de ética y moral. Y ahí se complica porque esos tribunales constitucionales, entonces dicen, bueno, yo digamos, levanta mano ya. Dos preguntas. En nuestro sistema interamericano, ¿no tendríamos una aplicación del common law con los precedentes fijando estándares mínimos de la Corte Interamericana que los obligan a los estados? Una especie de stare decisis. Yo diría que sí. Es más, yo diría más bien eso sería un tribunal de casación regional. Un tribunal como que unificaría la jurisprudencia, ¿no? Todos los tribunales internacionales tienen esa aspiración. Porque si lo vi desde la mirada constitucional, está la supremacía de la Constitución. Desde la mirada del derecho internacional, está la de los sistemas internacionales de justicia, sobre todo cuando se trata de derechos humanos. Ahora, ahí viene toda la discusión de la cuarta instancia. Por eso le digo, yo no soy cuarta instancia. Por ejemplo, no condeno ni absuelvo, pero sí fijo estándares mínimos. Que me voy a meter en lo que es el proceso. Pero sí te voy a marcar que vos viola o no viola. Y aparte te voy a marcar los estándares mínimos que esto, si vos no cumples estos estándares, no vas a hacer. Si vos no quieres violar, cumplí estos estándares. Seguí esta flecha. Si vos quieres violarlo, vete por otro lado. Por eso. Y la otra, hay una conexión. Y la otra es lo que le preguntaba hace ratito.
frente a esta unificación europea que tiene los dos sistemas, ¿cuál ve usted que va a terminar imponiéndose, el continental o el common law? No, Europa, yo creo que en la situación actual está en sentido reversa. Con el Brexit. El Brexit inglés se han ido pero de todos modos los ingleses nunca perdieron su identidad en cuanto a su sistema jurídico, ¿no? En cuanto a su sistema de derecho. ¿Y habría alguna posibilidad de hacerlo un poco mixto, consensuando entre los dos sistemas, o sea, que le den un poco más de valor a la jurisprudencia en el sistema continental, como creo que es ahora? Bueno, aquí aquí en Sudamérica se está dando, perdón, en Latinoamérica se está dando eso. En Argentina también, sobre todo a partir de la entrada en vigencia de la nueva Constitución aquí en Argentina. Y si nosotros miramos cómo se empiezan a perfilar determinados tipos de procesos, vemos, por ejemplo, el sistema acusatorio, un perfil que nos arrima mucho a la forma en que se piensa y se resuelven las cosas en el sistema common law. Aunque mantenemos todavía nuestra escala propia de jerarquías normativas, ¿no? Donde no existe, el juez no tiene tanta habilitación para crear derechos, sino más bien está muy restringido, y a donde se le pone grandes límites de no invadir competencias, pero, por ejemplo, la aparición, ustedes ven la evolución incluso de la jurisprudencia de la Corte Suprema en Argentina. Antes no había casi sentencias atípicas manipulativas. Y si habían eran esporádicas, el caso Siri, el caso Cote, el de Ortondo, pero contado con los dedos. Después del 94 empezaron a proliferar, y la consagración, digamos, podríamos decirle, fue el caso Mendoza, Riachuelo, y también, FAL, que hablábamos un rato, también podría ser otro, que surgió un protocolo. ¿Me deja hacer una tercera sin que me eche? ¿Cómo no? Y ahora lo llevo al plano local, ya la última duda. ¿Haya resuelto usted en minoría, o en disidencia, como se dice, donde invoca unos plenarios de la Cámara de Apelaciones, que Ceci Molina lo debe conocer, respecto a esa llamada apelación excepcional, donde usted dice, en base a ese plenario, esto es lo que deberán seguir los tribunales inferiores? ¿Sería una unificación de jurisprudencia tipo sistema o sería algo parecido a esto? Es que son plenarios de las cámaras nacionales, creo. No, ese es un plenario de la Cámara de Apelaciones nuestra, de aquí. Que usted en un caso dice, para esa apelación excepcional, la discusión entre el alzado o apelación... Yo un poco respeto, falló hace poquito. Sigan, si ha habido un plenario de la Cámara, respétense. Para eso el plenario. No sigan en la dualidad, porque si lo que ha buscado con el plenario es un modo excepcional de resolver... Si hubiera sido ese fallo mayoritario, supongamos que usted hubiera obtenido la mayoría, ¿sería obligatorio, aún más le reforzaría el valor de ese plenario? Sería obligatorio para el tribunal seguir ese criterio de concesión no de para recursos. nosotros. No, para usted después, no. si llega aquí, veremos si ese plenario no era el tema, de decir lo que estableció el plenario está bien o está mal, sino cuál es el sentido del plenario. Si existe, respeten. Si no, ¿para qué hacemos plenario y perdemos tiempo? Si después no vamos a acatar los resultados del plenario. Y cuando le toque a la integración de lo que ha sido la minoría, alguna vez se van a salvo que lo que se planteara en el recurso fuera si está bien o mal el plenario, donde ahí sí lo podría revisar. Y si no, ¿qué tenemos, doctor Taján? Que con el sistema de colegio de jueces tenemos un alia. Este preso, porque le tocó, digamos,
justo al sorteo de los integrantes de los jueces blandos, le fue bien, y a aquellos cuando le tocan los duros, le va mal. Entonces, si está tan dividido y según el peso que después dice, bueno, el tribunal según esta integración habla esto o aquello otro, hagan un plenario, está previsto en la norma procesal para cuando se da esto, para un poco ordenar, digamos, los criterios y decir, bueno, la Cámara tiene un criterio. Si no, algunos casos dirán, son válidas las condenas en caso de fragancia de los jueces de control. Y otros dirán, no, lo único que podemos convalidar es el tribunal de alzada o de apelación. Creo que algo de eso era el... Claro, en este caso era el... Y bueno, entonces para algunos estará preso con una decisión del juez de control y a otros no, porque diría que esa actitud del juez de control es ilegal. Claro, sí. En este caso era si frente a sentencias que no eran, diríamos, definitivas, que no resolvían sobre el fondo del proceso penal, iba al tribunal de alzada o se creaba esa llamada famosa apelación excepcional. Ese era el caso que lo falló. Sí, me acuerdo. Pero hace poco. Bien. Vamos a recapitular un poquito. Entonces, ¿qué es el stare decisis? Estar a lo decidido, ser fiel a lo que decide. ¿Quién decide? Los tribunales superiores que van marcándole el camino a los tribunales de primera instancia, vamos a llamarle así. ¿Y qué es un precedente? ¿Por dónde fijo un stare decisis? Lo decidido, por medio de un precedente. Ese es el mecanismo que se utiliza, generando lo que nosotros conocemos como doctrina judicial, la doctrina de los tribunales. Ese razonamiento detrás de la decisión del juez. Ese razonamiento fija la regla o principio o estado de derecho que debe ser seguido por otro tribunal inferior en la misma jerarquía judicial, al decir casos futuros que son similares. Cuando voy a jerarquía por ahí, hablamos de que sea un tribunal que tenga competencia revocatoria respecto al inferior, la misma jerarquía, diciendo mismo rama, podríamos decir mejor, ¿no? Ahora, ¿se necesita jerarquía en el sentido del recurso? Lo que volvemos a remarcar, sí. Y si no, ¿para quién nos presenta? ¿Cuáles son las ventajas del precedente? Vuelvan a ponerse en el contexto de la diapositiva que están viendo. Es una diapositiva de las escuelas de derecho norteamericanas. Y ellos no hacen comparación con otros sistemas, ¿no? No son como nosotros que somos enciclopedistas. Ellos dicen, esto es así, ¿y por qué? Porque lo que, acuérdense que estamos recapitulando, la consistencia y previsibilidad dentro del sistema legal, de que todos somos iguales ante la ley, de que yo cuando promuevo una acción judicial, ya voy a saber conforme. Por eso, no sé si alguna vez yo le conté de una experiencia que tuve en una solución de un daño y perjuicio en el estado de Florida. Me tocó de una persona, cliente mío de aquí, que tuvo un accidente que
Al final nos convocaron a la mediación, que la mediación se hace en el estudio del abogado por lo general que demanda, y en esa mediación es como un pequeño juicio, no es la mediación de acuerdo que tenemos nosotros, en el que las partes componen, sino que es como un pequeño proceso de horas en el que van a veces peritos, van testigos, se presenta la documentación y se discuten las partes. Y se entiende que las partes conocen de antemano cómo podría resultar el caso. Y todo lo que pasa lo va asentando el veedor designado por la Corte del Estado de que se trata, y son claras las reglas que se las emboche, se las expresa antes de iniciarse la mediación, que dice que si en un exceso de un 20% más o menos, la parte que se niega a llegar al acuerdo va al tribunal, y si el tribunal falla conforme el monto que fue propuesto en un más o un menos por ciento, la parte que fue al tribunal y se negó a acordar en ese momento va a sufrir lo que aquí se sería una especie como de multa o costas ejemplares que implica un 70% de lo que deba percibir. ¿Por qué? Porque se entiende que personas formadas en derecho, que han tenido todos los elementos, peritos, pruebas, testigos y todo lo demás, ya sabían cuál era el precedente aplicable, no tendría que haber molestado y congestionado la actividad del tribunal oficial. Eso es lo que... Es más, uno todavía con esa cuestión en latina, ¿y qué pasa si se quieren introducir pruebas falsas? No, los primeros que van a saltar son los abogados, los propios abogados de los que lo quiere hacer, porque las sanciones más duras son para los abogados, que también aparte se los sanciona. Bien, lo de la confianza ya también creo que lo tienen bien. Ahora, ¿de qué forma se crea la ley? Ellos dicen que el juez también cuando interpreta la ley, lo que decía al principio, no sé quién decía, el doctor Taján creo que decía, también crea derecho. Primero, con el precedente que hemos visto, ¿no? Se está decidiendo sobre una nueva cuestión, primero tiene que ser una cuestión no tratada, no haber precedentes anteriores, lo que se llama el caso novedoso, que se le presente o cuando un principio anterior de la ley requiere la expansión para aplicar a otro caso, lo que nosotros conoceríamos la aplicación de la analogía. Pero la situación diferente. No igual, sino análoga. Y después la interpretación legal de las palabras de los actos de empadronamiento. Cuando no es clara, cuando hay ambigüedad, cuando hay una interpretación, una norma estatutaria, lo llaman ellos, y bueno, hay alguna ambigüedad que sea necesaria que el juez la interprete. Ahí también esa interpretación es creación de derechos dentro del sistema de common law. Bueno, esto también ya lo tienen claro, tiene que ser la Corte Suprema, los tribunales de apelación, solo puede crear la ley, porque ellos van registrando sus fallos al final de un caso y es en el juicio que la región de Jones les indica. Por eso, en vez de citar la ley, cita el caso tanto contra fulano.
en las películas cuando veíamos que les decía, ¿no? ¿Cómo se invalida un precedente? Muy a pesar de lo que opinaba el señor Scalia. El tribunal decide no seguir un precedente anterior establecido por un tribunal. Ese se da el caso cuando el tribunal revisor es la Corte Suprema y antes no había llegado el caso porque nadie iba a la Corte y se lo seguía aplicando ese precedente y la Corte dice no, está mal, le revoca y terminó ese precedente, murió, deja de ser common law. Y después el tribunal anula el precedente anterior porque no se encuentra obligado, lo que hablábamos hace un rato, creado por precedente. Cuando se anula un precedente, el caso más reciente se convierte en el precedente a seguir en el futuro. Y eso va rompiendo un poco el esquema, por eso, pero no es una cuestión de todos los días, es excepcional. Ahí se rompe el esquema de la estabilidad que hacía referencia. Antes de ir a esa aprobación, ¿qué pasa también cuando, por ejemplo, ustedes han visto que había 13 cortes de apelación y una, en un caso, se inclinó para un lado? Ahora, yo, otra corte de apelación, no soy un tribunal inferior. Puedo resolver de otro. Es un poco lo que hablábamos ahí de los plenarios que hablaban. Nada más que el plenario es un mismo tribunal. Parece que ellos no conocen del sistema de los plenarios y se mantienen dos precedentes. Hasta que a alguno se le ocurre ir a la Corte Suprema. ¿Y ahí qué puede hacer la Corte Suprema? Confirmar el precedente de una, anulando el otro, que ya deja de regir, confirmar el del otro, o anular los dos y generar uno nuevo. Depende de la Cámara que toque. Depende de la Cámara que toque. Ahí se parece un poco a nosotros. Bien, y ahora, ahí está, ¿eh? Ahí están las situaciones de los casos. Cuando una Corte desaprueba un precedente establecido por otro tribunal al mismo nivel, ¿no? Entonces establece un nuevo precedente. A mí no me obliga el otro porque es igual que yo. Ambos precedentes permanecen en vigor hasta que otro caso en el tema es llevado a un tribunal superior a ambos. ¿Qué es eso? Y ahí, es lo que decía recién, anula la decisión anterior de uno de ellos o crea un nuevo precedente. Puede darse también el caso de que un tribunal inferior desapruebe un precedente establecido por un tribunal superior en la misma jerarquía. Es decir, yo no estoy de acuerdo con lo que dice este tarado, esto de arriba, pero ¿qué puede hacer? Nada. Nada válido. Entonces el precedente original debe seguirlo aunque no esté de acuerdo. En ese caso, los jueces aplican el viejo precedente, pero en sus comentarios puede hacer lo que se llama el obiter. ¿Nunca han oído hablar del obiter dictum? ¿Ya han oído hablar del obiter dictum? Una disgregación sobre el mismo tema es como dicho sea de paso. Es un dicho sea de paso. Y hace una aclaración desde su punto de vista. No tiene efecto vinculante en la sentencia, pero es una apreciación que tiene vinculación al tema.
Vamos a suponer, otra vez uno ha visto el dictum, pero no me acuerdo si salió o no, por eso no lo voy a comentar, pero un tema de violencia de género. Ya había habido algunas cuestiones ahí en instancias que yo no reviso, me parecía que no debían emplearse contra las víctimas. Resolví el tema, pero puse después a modo vitorino, cuidado lo que opinan en esa instancia, porque eso no va en orden a lo que es la obligación que marca la ley 7032 de trabajar con conciencia de género, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no tiene efecto obligatorio. Bien. Entonces ustedes ven aquí que se puede desaprobar con efecto vinculante precedente en esos casos, o se puede invalidar sin hacerlo perder vigencia. Porque obviamente que el tribunal inferior no puede revocar lo que viene diciendo otra instancia superior. Por esto, ¿qué se quiere decir? Ahora, la semana que viene, vamos a ver cómo quieren que lo hagamos. Tengo dos propuestas para hacerles. Quieren que veamos fallos norteamericanos como para estar en la línea esta y después pasar a lo que es precedente en el derecho, en el sistema argentino, y trabajamos o dictamos precedente en el derecho argentino y después hacemos todo junto. ¿Qué creen ustedes ahora que están la mayoría para...? No, tenemos que verlo porque tenemos que conocerlo como el otro. La mejor forma... Y a uno que pidiendo, mire, hasta aquí llega bla, 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 y no le dieron ninguno. Así que de ahorita vamos pidiendo. Una vez que terminemos la teoría, ¿trabajaríamos con los casos, dice? No. No, yo tenía ganas de hacer un taller. ¿Cuándo? ¿El miércoles que viene? Solamente con casos de common law. Yankee. De modo que vemos, y de paso vemos cómo piensa, No, Yankee. cómo piensa una corte, Eso es. una corte de la que nuestra Corte Suprema sigue y seguirá su pensamiento en muchos casos. ¿De qué modo? Interesante ver también cómo se estructuran el razonamiento. Y ojo que tiene sus fuertes disidencias. ¿Y saben cómo se generan las disidencias en los 9 miembros que tiene la Corte Suprema de Estados Unidos? Ideológicas. Porque quizás esté más politizada ideológicamente, hablando, pero siempre mirando la Constitución, ¿no? Que cualquier corte de cualquier lado del mundo tiene los conservadores y los no conservadores. Y mucho depende de la administración que los ha nombrado. Sepan ustedes que algunos estados norteamericanos, los jueces integran listas en los actos electorales y solo los elige por el voto popular. Aquí
el que lo elige, incluso no hay disputas internas, porque el que elige el juez jefe, el equivalente a presidente, es el mismo presidente de la nación que lo propone al Congreso. Y es muy difícil aprobar un pliego de un candidato a la Corte norteamericana porque siempre las mayorías no están dadas y tiene que negociarse muchísimo con senadores y parlamentarios de las dos grandes fuerzas, demócratas o conservadores, según quien esté en turno. Ahora es interesante porque se tiene que nombrar al reemplazante de Antonín Scalia. No sé si ustedes ven alguno de Netflix, la película esa House of Cards o la otra El Sobreviviente, que lío que se arma cuando tienen que negociar a quién lo van a poner en la corte y que me falta el voto. Bueno, y eso está pasando aquí también. Acuérdense, antes de la última elección presidencial, varios pliegos que se cayeron porque no encontraba los votos. O cuando, ¿qué se habrá negociado después para que se aprueben el voto de los actuales? Que al principio muchos decían que no le iban a dar acuerdo porque no le habían gustado que habían aceptado entrar por decreto y después se destrabó. Eso son todas las cuestiones que hacen a esas decisiones. Pero a veces sorprende, porque por ejemplo el tema del aborto en Estados Unidos, que fue un fallo de hace un par de años atrás, el casamiento homosexual, la mayoría, si veía cómo estaba la composición de los 9, creían que no iba a prosperar, y terminó prosperando casi por unanimidad. También hay unas negociaciones férreas, y esto lo he podido conversar con la jueza Sonia Sotomayor en una oportunidad que me recibió hace como 3 años atrás, en el que, bueno, poco comentaba el tema de cómo era el sistema, y ella se decía que era, digamos, una de las últimas juezas nombradas, la había designado Obama, la primera de origen latino, o sea, que los padres eran latinos. Ella había sido jueza de circuito, después de la Cámara de Circuito, y después fue de distrito, y después pasó a ser de la Cámara de Apelaciones del Distrito de Nueva York, y ahí fue a la Corte, y que en muchos casos se negocia, bueno, y señalaba la capacidad política de Scalia, que todavía vivía, al que lo apodaban como el bulldog. Piensen ustedes por qué le dirían el bulldog a Scalia, ¿no? Y bueno, y cuando vean los fallos, quizás les pase lo que a mí me pasó cuando empecé a leer fallos de la Corte de Estados Unidos, o quizás los que vienen son traducidos y a veces pierde van a ver que no es, diríamos, una construcción barroca como nos gusta a nosotros recargar de doctrinas, y son razonamientos elementales, como diciendo, como el principio del que daña a otro debe reparar, así, que lo van introduciendo y van tomando reglas de precedentes, que las reglas en sí que generan, no es que el precedente es todo el fallo, sino la regla que surge del fallo. Y esa regla es muy sencilla en su enunciación. Y sobre eso empiezan a construir. Y empiezan a construir
Y también, a pesar del tema, de lo que ustedes leyeron de Scalia, ha tenido cambios, pero a diferencia de lo que pasa con algunos fallos de nuestra Corte Suprema, esos cambios han sido graduales. Como que primero a un precedente anterior se lo modificaba, pero no en su integridad, sino solo aspectos de ese precedente, y posteriormente, en forma escalonada, lo iban modificando hasta que con el tiempo la modificación quizás sea total, que no es lo mismo que decir hoy apuntamos para este lado y después damos vuelta a la lapicera y volvemos para el otro. Bueno, creo que esas cosas sí están en ese sentido mejor que las idas y vueltas. Y ya les voy a subir un articulito que ya les subí la vez pasada, pero quizás no le prestaron atención porque no era el tema específico, escrito por el doctor Gargarella, que es un constitucionalista, que fue discípulo de Nino, que lo tituló del maltrato, de la alquimia interpretativa al maltrato constitucional, ¿no? Esto lo escribió hace como 10 años atrás, así que hablamos de hasta fallos de 10 años atrás, esto es ida y vueltas que tenía la Corte Suprema. Ahora me imagino que estaría verificada toda su tesis, ¿no? Pero bueno, lo que voy a ir un poquito más temprano porque quiero terminar unas cositas que tengo que hacer. No dejen de ir mañana a la conferencia de los que hacen familia, sobre todo Marisa Herrera. Espero que nuestros jueces de familia vayan a las 14:30, un horario bien de Buenos Aires, como los nuestros. Y al que hace derecho administrativo va a estar Hutchinson, que es un procesalista de renombre, sobre todo en materia de derecho administrativo, ¿no? Así que vamos a terminar ahora y ya le voy a poner, y eso sí quiero que lo lean, ¿no? Que lo lean con tiempo porque son formatos de fallos que no estamos habituados. Así podemos tener un lindo debate la semana que viene. Voy a dar 3 o 4 casos nomás y lo voy a repartir entre los distintos grupos para que los trabajen. Bueno, nos vemos entonces el miércoles. Ahí estuve escuchando la clase.